Vio la explicación, lo que dijo el presidente, lo que pudo haber compensado el presidente con ese trino. Paula, buenas noches. Si le parece, vamos por punto. Sí, los señor. apartes más importantes de lo que dijo el presidente. Giovanni, hola, buenas noches. Pues sí, le cuento que reaccionó el presidente de esta manera a través de X en un trino de 7 párrafos, muy extenso. Así que vamos a ir como contándoles por partes cuáles son esas revelaciones más importantes. Porque en la primera parte, él revela lo que usted ya decía, que sí conoció a Diego Marín, cuenta cómo se dio ese encuentro, pero además deja claro que no fue en Madrid ni en compañía de Benedetti. Tengo que hacer constar que jamás hubo una reunión con Benedetti, Diego Marín y yo en Madrid, España. Solo he visto a Marín una vez, tiempo después. La única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía del Partido Verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del San Andresito. Le expliqué sin saber quién era que mi política consistía en transformar los San Andresitos de espacios de contrabando en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve ahí. Bueno, pues aparte de eso, el presidente dice que el evento en Madrid, que ha mencionado Augusto Rodríguez, ya más adelante les vamos a contar a fondo de qué se trata, fue de la Central Obrera Española, que él allí solo estuvo como conferencista. Y más adelante en este mensaje confirma que Xavier Vendrell sí estuvo con él en esa reunión y con Papá Pitufo. Vuelve a señalar que cuando se enteró del ingreso de los 500 millones ordenó que se devolvieran, que se grabara también esa devolución y que desde ese momento en adelante dio la orden de no recibir dinero de las regiones. En esa reunión también estaba Xavier Vendrell y fue allí donde él conoció también a Diego Marín. Dio orden pública de no recibir dineros en las regiones y concentrar esa actividad exclusivamente en la gerencia nacional, que tuvo explícita indicación mía de no recibir un solo peso de la mafia, de carteles de la contratación o de dueños de bancos. Desde allí comenzó mi actividad por hacerlo capturar, cosa que logré en España. Pues aquí en Redman Noticias nos fuimos a hablar con los que están involucrados en este escándalo bastante grave de lo que sucedió en la campaña del presidente de la República. Hablamos con Daniel García, quien es el hombre que trabajó en la campaña, que es del Partido Verde, quien habría sido quien cuadró la reunión con alias Pitufo. Dice él que no sabía que era un delincuente y que lo conoció como un empresario de San Andresito. Y hace apenas unos minutos, Augusto Rodríguez, director de la UNP y muy cercano al presidente y prácticamente quien dio a conocer este escándalo en ese Consejo de Ministros de hace 8 días, pues acaba de publicar una foto en la Casa de Nariño, en donde aparecen Armando Benedetti y Xavier Vendrell. Aquí está la historia. Néstor Daniel García, exfuncionario de la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro, ha dado su versión sobre la reunión con el empresario catalán Xavier Vendrell, en la que alias Papá Pitufo presuntamente habría entregado 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Yo fui el gestor de esa reunión. Me buscaron unos empresarios a través de una persona que era de toda mi confianza, llamado Víctor Gutiérrez, que querían acercarse, buscar una reunión con la campaña del presidente Gustavo Petro. Sin yo conocer a Xavi Vendrell, lo busqué, pude reunirme con él y le pareció interesante hacer esa reunión con unos empresarios. Efectivamente, fuimos citados a una casa en el sector de Guaymaral, en Bogotá. Fuimos en mi carro. Cuando llegamos a esa reunión, había un asado familiar. Salió la persona que se identificó como Diego Marín y nos recibió y pues participamos del asado. Nos hicimos en una salita dentro del mismo espacio y vimos un partido del Barcelona Fútbol Club. García negó ser testigo de la entrega de dinero durante ese encuentro. No vi ninguna maleta, no hubo ninguna maleta. Entonces puedo decir con toda contundencia que no hubo ninguna entrega de dineros en ese sentido. No tenía conocimiento de quién era Diego Marín ni lo que significaba. Y a partir de ese momento, la reunión duró un poco más de 1 hora. Nos retiramos del lugar en mi carro junto a Xavi Vendrell. Lo llevé a un punto que él me pidió que lo llevara al sector de Chapinero y nunca más volví a tener contacto ni con Diego Marín ni con el señor Xavi Vendrell. Por su parte, el hoy director de la Unidad Nacional de Protección, en un comunicado, habló sobre un encuentro
en Madrid, España, donde coincidieron, según su versión, Vendrell, Benedetti y también Papá Pitufo. Vendrell subrayó que ese encuentro fue muy concurrido de simpatizantes y que Gustavo Petro nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marín Buitrago. No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron Papá Pitufo, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de Papá Pitufo? ¿Quién lo invitó? No lo sé. No me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con Papá Pitufo en Madrid, España. Augusto Rodríguez también se refirió al video que solicitó el presidente, donde debería quedar evidenciado que se devolvió el dinero a alias Papá Pitufo. Me sorprendí. La escena narrada no correspondía a las instrucciones que se le habían dado a Vendrell. No era una cámara escondida. Tanto Papá Pitufo como las otras dos personas estaban siendo conscientes de que eran filmadas. Su aprobación era evidente. Me generó la inquietud de que el viaje de Xavier Vendrell a España para la supuesta consecución del dinero para devolverle a alias Pitufo podría haber sido una estrategia para reanudar la operación. Finalmente, el director de la UNP dio a conocer una foto reciente de Armando Benedetti y Xavier Vendrell en Casa de Nariño. Pocas horas después del comentado y televisado gabinete del gobierno, martes 4 de febrero de 2025, y mientras le hacíamos antesala en Palacio al presidente que hablaba con un ministro, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, y este servidor, salimos a buscar un café y nos encontramos esta discreta escena, adjunto a este comunicado la foto casual. En Red Más Noticias nos contactamos con Xavier Vendrell, quien señaló que es falso que en España se reuniera con Benedetti y Diego Marín. Eso es Video que solicitó el presidente, donde debería quedar evidenciado que se devolvió el dinero a alias Papá Pitufo. Me sorprendí. La escena narrada no correspondía a las instrucciones que se le habían dado a Vendrell. No era una cámara escondida. Tanto Papá Pitufo como las otras dos personas estaban siendo conscientes de que eran filmadas. Su aprobación era evidente. Me generó la inquietud de que el viaje de Xavier Vendrell a España para la supuesta consecución del dinero para devolverle a alias Pitufo podría haber sido una estrategia para reanudar la operación. Finalmente, el director de la UNP dio a conocer una foto reciente de Armando Benedetti y Xavier Vendrell en Casa de Nariño. Pocas horas después del comentado y televisado gabinete del gobierno, martes 4 de febrero de 2025, y mientras le hacíamos antesala en Palacio al presidente que hablaba con un ministro, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, y este servidor, salimos a buscar un café y nos encontramos esta discreta escena, adjunto a este comunicado la foto casual. En Red Más Noticias nos contactamos con Xavier Vendrell, quien señaló que es falso que en España se reuniera con Benedetti y Diego Marín. Eso es absolutamente falso. Armando Benedetti, desde su cuenta de X, reiteró que no conoce a alias Papá Pitufo. Toca seguir aclarando, nunca hubo una reunión con ningún zar del contrabando en la que yo participara. No lo conozco y nunca he tenido ningún tipo de relación con él. Es por esto que decidí llevar el tema ante las autoridades para que sea la justicia quien aclare la situación ante el país. Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia, confirmó que no tiene información de este encuentro supuesto entre Armando Benedetti y alias Papá Pitufo. Además, hizo un llamado a Augusto Rodríguez para que entregue toda la información de este presunto hecho a las autoridades. Andrés Hidárraga, que es el zar anticorrupción de este gobierno, hoy dio a conocer unos audios que podrían demostrar el modus operandi de este contrabandista, su influencia en la Policía Nacional, en la Policía Fiscal y Aduanera, su poder al interior de la institución y tira la pelota, como dicen en el fútbol, para atrás, como que patea para atrás, para gobiernos anteriores. Paula, hablamos con los involucrados, ¿no? De estas denuncias que hace el zar anticorrupción del actual gobierno. Sí, señor. Mire, vamos a escuchar un poco de estos audios que revela el secretario de Transparencia, en donde se escucha lo que aparentemente sería eso que usted estaba señalando, cómo venía funcionando
en gobiernos anteriores toda esta corrupción de este zar del contrabando que es alias Papá Pitufo. Pero por eso buscamos a Juan Ricardo Ortega, que en gobiernos anteriores pues se desempeñó como el director de la DIAN. Él allí también nos dio su respuesta y nos dio su versión acerca de lo que ocurría cuando él estaba al frente del cargo. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, publicó en su cuenta de X 4 videos donde, según el funcionario, son conversaciones de Diego Marín, alias Papá Pitufo, refiriéndose a Claudia Gaviria, exfuncionaria de la DIAN y exsecretaria de Transparencia de la Presidencia del gobierno de Iván Duque, a quien le recibió el puesto en el 2022. Hidárraga señala que en el primero y segundo audio se escucha a Diego Marín hablando sobre el atentado contra mencionada exfuncionaria. Le hicieron un atentado, pero ese atentado que le hicieron en Buenaventura cuando hizo eso fue falso. ¿De quién va a pasar un atentado? ¿Quién va a hacer un atentado en una isla? Pasó un hijo de tan hizo 2 tiros. ¿Ella era directora de la DIAN? No, ella intervino en la DIAN de Buenaventura. O sea, que ella fue la que le bloqueó los contenedores. Ella intervino y pasó quién sabe, yo sé quién pagó para eso, es un mal parido de carga. ¿Cómo es que se llama? El Minsk. Pasaron y tan. Imagínate, ella estaba con quién. Estaba con el administrador que era un capitán. Porque él intervino fue el capitán. Estaba el coronel de la Polva. ¿Cuál era? Córdoba. Okay. Iba a llegar de 2. Sí. No, que no llegó porque yo sabía que fruto mío se le ponía a poner. Ella me dice, siénteme con el hermano del presidente, a mí un empujón. ¿Cuál? Ella me dice a mí, ella está viendo en Miami, ella vive en Miami. Pero en este momento. Con el hermano del presidente, me dice, venga. Dije, no es con él. Véngase para acá y hablamos. ¿Quién sabe qué pensaría? Y quedó, le mandé esta plata. La voy a mostrar. Luego es que mostrar unas cosas son muy malucas porque eso no se hace. Pero le voy a mostrar una cosa. Respecto al tercer audio, Hidárraga dice que se escuchaba a Marín refiriéndose al mecanismo usado para sacar varios contenedores del puerto de Buenaventura, al parecer con mercancía de contrabando que había sido detenida por la misma Gaviria cuando hacía parte de la DIAN. Con ella, claro. Venga para acá, weón. Gane su billete, necesitamos su señor. Queda mensual. Usted me gusta pedir 300 mensuales. ¿Qué? Pido 90 millones. Y para mí quedó que costó 40. Finalmente, en el cuarto audio, Andrés Hidárraga dice que se escucha a Marín refiriéndose a las colaboraciones económicas con la exfuncionaria Claudia Gaviria. Mire lo que me dice. Antes me... Claudia. Buenos días, les dio el dato de la cuenta para la colaboración acordada. En Red Más Noticias hablamos con Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, quien entregó detalles de su gestión contra el contrabando durante su dirección. Ortega accedió a entregar su versión por medio de audios por temas de seguridad. Nosotros tuvimos clara información del tema de corrupción de aduanas desde el inicio y por eso se instauraron todas las políticas de personal donde se empezaron a hacer polígrafos, visitas domiciliarias, controles patrimoniales y se cambiaron buena parte de las personas en aduanas de las cuales había información que entregaban bolsas de basura con dólares. O sea, ese era un problema bastante estructural y el nivel de corrupción en la entidad era evidente y eso se denunció y se documentaron los inmensos patrimonios de directores. Ortega además confirmó a Red Más Noticias que nombró a Claudia Gaviria en esa institución, señalando que juntos denunciaron todo lo que tenía que ver con Papá Pitufo y que la Fiscalía tiene todas las evidencias de la manipulación de los sistemas. Yo empleé a Claudia Gaviria, ella estaba en la aduana de Medellín, con muy buenos resultados, muy valerosa, después de haber enfrentado un atentado por parte de uno de los contrabandistas del Hueco, creo que era un tal Tarántula. Jamás se acercó
acusó el señor Pitufo a ella. De hecho, se había acercado a una persona que la sucedió, y es más por ese lado, y que le traten de ensuciar el nombre, desafortunadamente, eso en la DIAN pasa. Igual pasó con el capitán Castillo, que mostraron un supuesto patrimonio de 26.000 millones de pesos y habían adulterado las bases de datos de la DIAN para ensuciar su nombre. Pero hay más, se siguen conociendo otros audios, estos del año 2023, en una audiencia de la Fiscalía, lo que les vamos a mostrar a continuación, en donde aparentemente alias Papá Pitufo muestra una tabla de tarifas que tendría para sobornar a oficiales de la Policía Nacional que hacen parte de la unidad de la Policía Fiscal y Aduanera. La salida del director de la policía fue calificada como repentina, a diferencia de anteriores generales que ocuparon el mismo cargo y de quienes días antes se sospechaba de su renuncia. Con Salamanca fue una decisión que tomó por sorpresa al país. Horas después que el alto oficial abandonara su cargo, se conoció un audio revelado por la Fiscalía en el que alias Papá Pitufo se refería a un coronel, primo del Z1. En la policía, al director general se le conoce con esa sigla, Z1. En la grabación, el zar del contrabando decía que al nombrado coronel, primo lejano del Z1, lo iba a ubicar en la policía de Pereira. Al parecer, lo que intentó dar a conocer Papá Pitufo en esa grabación, según la Fiscalía, es que ese coronel había sido puesto bajo sus órdenes para facilitarle el paso del contrabando. El audio grabado por un investigador infiltrado de la policía se dio a mediados de 2023, tiempo en el que el general Salamanca ya ejercía como director de la institución. Sí, vamos teniente coronel. El teniente coronel es primo lejano por allá de Z1. Parece que tiene problemas y toda la familia es de allá, entonces yo que vamos para allá. Bien con el hombre. Sí, todo tranquilo, todo el país. En medio de una audiencia, la Fiscalía que llevó el caso del mayor contrabandista del país detalló que el coronel al que se refería Papá Pitufo es Abdón Enrique Melo Ramírez y que en su momento Papá Pitufo le envió como obsequio una bolsa con 8 millones de pesos para tenerlo bajo control, ya que asumiría el cargo como jefe de división de control operativo de la Polfa de Pereira. Mario Andrés Sarmiento, en calidad de mayor de la Policía Judicial Servidor Público, organizó un encuentro en la ciudad de Bogotá para presentar a Diego Marín Buitrago al coronel Abdón Enrique Melo Ramírez, porque este último empezaría a ejercer como nuevo jefe de la División de Control Operativo Polfa en Pereira. Se pagaban las tarifas a los uniformados de grados bajos y medios que colaboraban con el tema del contrabando. Diego Marín Buitrago le explicó cómo era el modus operandi de la organización, le dio a conocer los valores que se pagaban irregularmente y la nómina de servidores públicos que se tenían presuntamente a cambio de omitir sus funciones. Tarifa definida en 3.500.000 pesos a patrulleros y 5 millones mensuales para los mandos ejecutivos. Papá Pitufo se encuentra recluido en una cárcel de Portugal a la espera de que el Supremo Tribunal de Justicia de este país decida si lo extradita o no. Bueno, aquí están los elementos de lo que ha dicho el presidente, de sus trinos, de lo que ha dicho Augusto Ramírez, de lo que ha dicho el zar anticorrupción del gobierno, Andrés Hidárraga, de lo que se reveló en la Fiscalía en el año 2023, de algunas menciones a Z1 que sería irresponsable que nosotros lo afirmáramos. Se refiere al director saliente de la policía. No, son códigos que utilizan los delincuentes. No hay una certeza absoluta que se refiera al anterior director de la Policía Nacional, por eso en eso somos prudentes. Simplemente mostramos la evidencia de lo que hay, las declaraciones de la investigación que sigue la Fiscalía, pero el punto central es, esos dineros se llegaron a la campaña y los devolvieron y no los denunciaron, no lo comunicaron a las autoridades que esos dineros habían entrado y que habían salido. Hasta ahí vamos en esa historia.